Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien. Ya vamos 16. A ver, somos 32. Falta casi la mitad del grupo. En lo que se están agregando los compañeros, les pido de favor, los que me están Con eso escuchando. estoy en clase. ¿Qué pasó? Ay, perdón. Me asustaste. Bueno, les decía de que en lo que se agrega más, pasen al grupo del WhatsApp y pónganse su pase de lista, su presente, para que no se les olvide. Si ya van 18, con que lleguemos a 20 ya empezamos. Ok. 19, uno más y empezamos. A ver, voy a ir a apagar aquí la abanico. Aquí estamos de nuevo. Ajá. Ok, ya 19, ahora hay 18. Se rajó uno. Bueno, vamos a empezar. Bien, muchachos, pues estamos con el penúltimo de los temas que vamos a ver en el curso. Este tema se llama, pues así como está aquí arriba, integración numérica por el método de los trapecios. ¿Sí? La otra vez en la clase hice una
eh, un bosquejo gráfico sobre lo que consiste este método, el de los trapecios. Pero pues ahora lo vamos a hacer ya con números, a resolver un caso. Vamos a deducir la fórmula, porque el método numérico para integrar por el método de los trapecios es una fórmula. Vamos a dar con ella siguiendo un ejemplo. Y después, si nos alcanza el tiempo, resolveremos uno o dos casos. Ese es el plan de hoy. Aprovechando la recta para darles la información, pretendo que la próxima clase, la del jueves, sea la última en cuanto a los temas que vamos a tratar. En esa clase pretendo que veamos el último método que se llama el método de las parábolas o también llamado el método de Simpson, que es mi favorito para integrar. No es el más fácil, pero es el más exacto. Y hasta ahí vamos a dejar el curso. Con lo que veamos hasta esa clase, habremos logrado el objetivo de haber atendido ecuaciones diferenciales, haber atendido obtención de raíces, también haber resuelto sistemas de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones no lineales, interpolaciones, derivaciones numéricas e integraciones numéricas, que son los 7 objetivos que tiene nuestro curso. Y si todo sale bien, lo estaremos cumpliendo en la próxima clase. Entonces, en cuanto a temas, sería la última. Sin embargo, el curso de hecho se termina la próxima semana, si recuerdan, el viernes de la próxima, para nosotros el jueves de la próxima semana. Entonces, mi plan es el próximo martes ponerles un examen del último que hemos visto, que corresponde ya al final, que son interpolación polinomial, ¿recuerdan? Y luego derivación numérica e integración numérica. Sí, son 3 temas. Aunque claro, de derivación solamente vamos a evaluar el método por diferencias al centro. Y en el caso de integrales, ahí sí vamos a evaluar los 3 métodos. El método de los rectángulos, el de los trapecios que vamos a ver hoy, y el método de las parábolas que veremos la próxima clase. ¿Sí? Estoy buscando ejemplos y ejercicios que sean lo suficientemente sencillos para que no nos lleve mucho tiempo resolverlos en un examen. Bien, dicho esto, ok, eso en cuanto al examen, ¿no? Darles lo más pronto posible los resultados para filtrar a todos aquellos estudiantes que ya les dé el promedio. La próxima semana ya se va a saber e inmediatamente lo voy a liberar de la materia. Y solamente pretendo quedarme con los que me deben algún parcial, ¿sí? O los que están reprobados en cuanto a calificación. Trabajar con ellos en la próxima semana y también, bueno, después del 15, 16 de mayo, tenemos todavía una semana que corresponde a lo de los exámenes finales. Ahí pretendo tomarlo para trabajar con los que me deben parciales hasta lograr, y es mi deseo, que lo superen y que ganen su calificación aprobatoria. Ese es mi objetivo. Y entonces, bueno, pues ese es el plan. Ya les daré los números terminado el examen cuando sea. Bien, ahora sí pasemos a nuestro tema de hoy. Profe, tengo una duda. A ver, dígame. Disculpe. ¿Qué pasó ahora con la contingencia, con todo el cambio que hubo en la forma de dar clases y todo, con lo del acuerdo que había dicho, ese
de que si no tenemos ninguna falta, habíamos entregado todo y así, ¿qué nos iba a pasar? Ah, ¿sigue válida? ¿Es válido todavía? Sí, sigue válida. Me estoy basando en las asistencias que me están poniendo en el grupo de WhatsApp. Ok. Paso las marcas a la asistencia y ahí va continuando el asunto ese. Mire, Claro, recuerden que esa condición está también sobreacondicionada a que me hayan entregado todas las tareas. sí, sí. Recuerden, no tanto que me las hayan entregado y que estén bien. O sea, puede que se hayan equivocado, pero que me las hayan entregado. ¿Sí? Entonces, que cumplan con eso, que no tengan ninguna falta y que no falte ninguna de sus tareas. Y bueno, ya, el 7 ahí está. Mínimo, el 7 como mínimo. ¿Ok? Bien, muchachos, dicho lo dicho, vamos a empezar. A ver, ¿qué es acá? Bueno, aquí está nuestro tema, integración numérica por el método de los trapecios. Ya la explicación gráfica de cómo se plantea geométricamente, ya lo dije en la otra clase, ¿sí? Ahorita me voy a limitar a la obtención de las fórmulas. Primeramente, lo que necesitamos es encontrar una fórmula que nos ayude a calcular el área de un trapecio. A ver, voy a dibujar un trapecio. Este es un trapecio. Y si a la base yo le llamo H, que es la letra que estamos utilizando para la anchura de las columnas, ahora que estamos integrando. Y si al lado izquierdo le llamo altura 1 y al lado derecho le llamo altura 2, entonces con esa información debe de ser suficiente para poder calcular el área de ese trapecio. Hay varias formas como podemos obtener una fórmula para el área de ese trapecio. Una manera es que la figura del trapecio la dividamos en dos partes. Así. Y tendríamos un rectángulo y un triángulo. Podríamos luego calcular el área de cada una de ellas y sumarlas. Y esa sería una forma de encontrarla. Hay otra manera. Resulta que hasta aquí, bueno, desde aquí hasta aquí es la altura 1. Y de aquí hasta acá es la altura 2. Bueno, si en el punto medio entre la altura 1 y la altura 2 yo hago esos trazos, pueden ver que esta sección que estoy aquí sombreando cabe perfectamente acá. Y entonces el área del trapecio sería la H por esta altura. Pero esta altura llega desde aquí hasta el punto medio donde llega la altura 1 y la altura 2. Esa nueva altura se calcula sumando la altura 1 más la altura 2 y dividiéndolo entre 2.
Eso es lo que mide esa altura. Y entonces, el área del trapecio sería la multiplicación de la h por esa cantidad. AT, área del trapecio, sería igual entonces a la altura por, bueno, la altura no, la h, perdón, la h por aquella expresión. Así. O también así. De hecho, nosotros vamos a usar esta. Y cuando resolvamos un caso, partiremos el área buscada en trapecios. Cada trapecio obtendremos su área con esta fórmula. Luego sumaremos las áreas de todos los trapecios y encontraremos el cálculo aproximado de la integral que buscamos. Ese es el plan. Vamos a ver con un caso cómo se podría resolver. Ahí está. Este es el caso que vamos a resolver. La integral desde 0 a 1 de x cuadrada de x utilizando una n de 5. Una n de 5 significa que el área que representa la integral la vamos a dividir en 5 franjas, como 5 barras. De eso trata. Bien. Gráficamente, ¿sí? Gráficamente, más o menos así es la función o la gráfica de la función y igual a x cuadrada. Y entonces, integrar de 0 a 1 es encontrar el área de esta figura, de 0 a 1, la que está abajo de la curva con el eje X y bueno, el origen y el X igual a 1. Esta figura. Queremos calcular el área de esa figura. Eso es lo que representa esta integral. Encontrar esa área. Bien. Para empezar a aplicar el método, bueno, nos basamos en que la n es 5. Así que hay que dividir en 5 segmentos el espacio desde 0 a 1.
cómo queda partido. Vamos a calcular la H. Recuerden que la H va a ser la anchura de las columnas en las que dividiremos esa área. Y la H tiene una fórmula que es B menos A sobre N. La A vale 0, la B vale 1. Recuerden que la integral es desde A a B. A, B y N. Sustituimos. La B es 1 menos 0 sobre 5. Eso es un quinto. Así que la anchura de las columnas será de un quinto. Entonces, ahí está. Eso nos formará 5 franjas. Sus valores en X serían un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos y 1. Y las franjas serán esas. Entonces voy a puntear la f de x de cada una de esos puntos. ¿Sí? Y gráficamente voy a poner la imagen del extremo superior de cada trapecio. Ahí está. Podemos ver que gráficamente los trapecios alcanzan a morder partes de área que no forman parte de lo que debemos de calcular. Así que sabemos que va a dar un error, pero también sabemos que podemos minimizar ese error si aumentamos la n. Mientras mayor sea la n, menor será el error. El detalle es que una n mayor implicará hacer más cálculos. Nos llevará más tiempo y más trabajo. Bien, vamos a seguir con el método. Entonces, la integral a todo esto, yo le voy a llamar el área. Así. Porque recordemos que una integral definida, o sea, con límites, representa un área. Entonces, esa área aproximadamente va a ser la suma de del área de estos 5 trapecios, a los cuales les llamaré área del trapecio 1,
más área del trapecio 2 más área del trapecio 3 más área del trapecio 4. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. Más área del trapecio 5. Así que pretendo calcular esas 5 áreas, después sumarlas y darlas como mi respuesta aproximada de esa integral. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, voy a poner la fórmula, aquella, la del trapecio. La fórmula era así, acá. El área de un trapecio es igual a h sobre 2, que multiplica la altura 1. La altura 1 es la altura de la del lado izquierdo, más la altura 2. La altura 2 es la altura del lado derecho del trapecio. Esa es la fórmula del área de un trapecio. La voy a aplicar, en este caso, 5 veces. Bien, voy a ponerlo. La H ya la tengo. La H es un quinto. Entonces será... Ah, no, pero bueno, no. No lo voy a resolver con valores todavía, porque quiero que consigamos primero la fórmula. Entonces voy a utilizar más bien conceptos. Voy a poner h sobre 2, paréntesis. Estoy hablando de este trapecio, el primero, que en realidad es un triángulo, pero no importa. La altura 1 es la F del lado izquierdo. Viene siendo la F de A. El 0 es A y el 1 es B. Le voy a poner F de A. Esta F de A es la altura 1. Pero ahora sigue más la otra altura. O sea, la que está aquí en el 1/5. Y esa sería la F de A más H. Sí, A más H, porque si la A es 0 y la H es 1/5, entonces 0 más 1/5 me da 1/5. Así. Eso me calcula el área del primer trapecio. Haré lo propio para el segundo trapecio, que es este. Así. Entonces voy a continuar. Más, otra vez, h sobre 2, paréntesis. Ahora, estamos en este trapecio. El lado izquierdo de él, o sea, la altura 1 de él, es el lado izquierdo, que es este. Que coincide precisamente el lado izquierdo con el lado derecho del anterior. Y que es la F de A más H. Este es igual que este. Más, ahora sigue el otro lado. Este otro lado será este, que viene siendo la F de A más 2H. Así. Y ahí ya llevo el área de dos trapecios. Voy a seguir esa secuencia. La voy a seguir acá.
más h sobre 2 por la f de a más 2h más la f de a más 3h. Este es el área de este trapecio. Ahora, la del cuarto trapecio será más h sobre 2 por la f de a más 3h más la f de a más 4h. Esta última es el cálculo de esta. Y falta la última. Más h sobre 2 por la f de a más 4h más el segundo lado del último trapecio es esta, pero ya no le voy a poner la f de a más 5h, sino que ya viene siendo la b. Más f de b. Ahí está. Observaciones que hay que tomar en cuenta en estas 5 áreas de trapecios. Todas tienen h sobre 2 como coeficiente. ¿Está bien? Las 5, la misma. El mismo La coeficiente. fórmula de arriba, ¿no? Sí, es esta, pues. Es por esto. Luego, solo la primera y la última. La primera tiene f de a y la última tiene f de b. ¿Ok? Fuera de esos dos elementos, todos los demás son a más h, o a más 2h, o más 3h, etc. Luego, otra observación. La f de a más h está repetida acá. La f de a más 2h está repetida acá. La de 3h se repite acá. Y la de a más 4h se repite acá. Eso tiene una consecuencia. Miren. Eso nos va a ayudar a simplificar la expresión. Porque al sacar la h sobre 2 como factor común, entonces internamente nos va a quedar la f de a, esta. Nos va a quedar la f de b. Y nos van a quedar, ¿cuántas f de a más h? Pueden verlas. Nos quedan 2. Más 2 f de a más h. Pero también 2 f de a más 2h. Más 2 f de a más 2h. Y así hasta llegar al 4h. Y esta sería la fórmula para este problema. Pero de ella podemos deducir
una fórmula general del método de los trapecios, el cual dependerá del número de franjas. Vean, 5 franjas y hasta dónde llegan las amas número de H's. Hasta 4, ¿se observan? Siempre esto va a llegar a n-1. N el número de franjas menos 1. Por ejemplo, si la n fueran 10, que se pidiera partir el área en 10 franjas, entonces esta sumatoria de 2f más a más un número de h llegaría hasta 2f de a más 9h. Siempre n-1. ¿De acuerdo? Entonces, con eso vamos a deducir una fórmula más general. La fórmula más general sería h sobre 2, que multiplica a la f de a más la f de b, más 2f de a más h, más 2f de a más 2h, y así sucesivamente hasta 2f de a más n-1h. Y esa va a ser la fórmula que vamos nosotros a utilizar para resolver ejercicios por este método. Se llama el método de los trapecios. A ver, miren, me quedan como casi 2 minutos para que se termine esta sesión, pero en esta ocasión yo no le puse contraseña. Estoy utilizando mi número personal. Entonces, yo supongo que en cuanto termine, nos podemos volver a enlazar. ¿O cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Tengo que volver a solicitar sesión? Sí, nomás inicia sesión donde mismo. Ah, ok, le doy a iniciar y entonces ya ustedes la pescan. Y a usted, pues usted le puso que nos da acceso, así que nos tiene que dar acceso a los que entramos. Ah, muy bien. ¿Tengo que ponerlo en el WhatsApp, la invitación? No, se le vuelve a picar la misma nomás. Ah, ok. De hecho, con otra maestra tenemos usando la misma casi todo el rato que hemos estado así. Usan el número de ella. Yo no lo hago así por razón de que de cuando en cuando me llaman por teléfono o asuntos y iba a entrar en crisis con ese. Sí. Por eso uso otro alterno. En fin, bueno, ya casi dice que me queda menos de 1 minuto. Entonces, Sí, no voy a continuar. Mejor vamos a vacilar un ratito. Porque ya sigue echarle números y nos vamos a perder si lo tomamos a la mitad. ¿Y cómo van con sus otras materias? ¿Va pintando la cosa? Andan bien locos los profes. Están locos, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre pedir tanto? Si ni que estuviéramos en clases normales. Uno me dijo, hazme el portafolio, y yo, profe, dejé todo en Obregón.